Muy buenas noches, chicos. Con el gusto de saludarles, vamos a dar inicio a nuestra cuarta unidad. Empezamos. Permítanme. Aquí tenemos tabla de contenidos de la cuarta unidad, personas en el derecho romano, quinta unidad, derecho de familia y sexta unidad, del matrimonio y la protección de los incapaces. ¿Sí? Vamos a ver, en la unidad 4, personas en el derecho romano. Concepto de persona. Aquí en esta parte de concepto de persona, según la etimología grecolatina, significa máscara, semblante del humano. Los juristas lo utilizan para referirse en general al ser humano. Por lo tanto, una persona es todo hombre, incluyendo al esclavo, aunque a partir de la época posclásica se utilizó el vocablo de persona para referirse a los hombres libres. Aquí viene la pregunta. ¿A qué se refiere eso de los hombres libres? Pregunto. Si no tienen, a ver, María del Carmen, con permiso. Buenas noches, maestra. Uh, El uh, hombre libre era el que tenía una propiedad, el que tenía una tierra, el que podía votar, ajá, era de los patricios. muy bien, muy bien. Jesús Rodrigo, adelante. Jesús Rodrigo, te escucho, Buenas noches, maestra compañera. Bueno, de acuerdo con lo que te escucho, te escucho. sí me escuchó. Sí, Bueno, sí, bueno, sí, sí, te escuchas. sí, bueno, ahí entra el concepto de libre albedrío, que es aquella persona que tiene derechos y obligaciones dentro de un estado y por el cual no, pues no está tan, tan libre como digamos, porque tiene ciertos sobrepasar de ello. Ajá. A ver, ¿qué opinan los demás? Me interesa escucharlos, chicos. Era también aquel el que podía adquirir y heredar bienes, puesto que los esclavos no podían hacerlo, porque no tenían esa capacidad jurídica. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Algo más? A ver, por aquí tenemos la participación. Eran considerados ciudadanos. Muy bien, Kareli Álvarez. Y Jorge Abraham, te escucho. Sí, independientemente de que fueran ciudadanos romanos, si no me equivoco, también no necesariamente que sean ciudadanos romanos podrían ser considerados hombres libres. Ujú, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, aquí por lo menos tenemos, o sea, conjuntando, ¿verdad? Uniendo todas las referencias que cada uno de ustedes nos acaban de dar, aquí nosotros concluimos, ¿verdad? Que etimológicamente, ¿verdad? Viene siendo una máscara o semblante del humano en diversas gamas, llamémosle de esa manera, a través del derecho. Bien, continuamos. Ahora, vamos a ver cuáles son los requisitos para ser persona. Para la concepción romana, podía ser persona y por ende contar con personalidad jurídica aquel ser humano que reuniera tres estatus: el status libertatis. Ahorita quiero que que se vayan formando un criterio y vayamos buscando, ¿sí? Por eso se acuerdan que hace 2 semanas que nos vimos, les dije, muchachos, vayan adelantándose un poquito, vayan viendo en el temario. Ahorita, como realmente ya tenemos adelantando aquí unidad 4 y 5, el día de ahora vamos a ver hasta las 5, vámonos adelantando a las 6 para ir viendo y después vamos a ir haciendo también una pausa, ¿sí? Entonces vemos aquí que uno de los requisitos, ¿verdad? Para ser persona era el status libertatis, ser persona libre, no esclavo. Por otra parte, el status civitatis, ser ciudadano romano, no extranjero. Y tenemos el status familiae, ser sui juris y no estar bajo ninguna potestad. Entonces, a mí me gustaría que alguno de ustedes
ahondara un poquito sobre el status libertatis, ahondaran sobre el status, perdón, libertatis, también sobre el status civitatis y sobre el status familiar. ¿Qué podemos decir? Necesito manos. Manos para muy bien, María del Carmen. Y después Jesús Rodrigo. Y así quiero varias manos, ¿eh? Ahora sí, Leticia Cruz y Jezabel López. Excelente. Y después Jorge Abraham. Excelente, excelente. Bien. Entonces, ¿los escucho? Status libertatis se refiere a ser libre y no esclavo. Este es el primero y más fundamental de los requisitos en la antigua Roma. Y también eran considerados como res o cosas, Muy bien, muy objetos bien, de derechos. muy bien. Ajá, adelante Jesús. Ya conforme vayan dejando de participar, bajan su manita. Gracias, su manecita. Bien, adelante Jesús Rodrigo. Bueno, por lo que estoy viendo en los requisitos para ser persona, en los tres estatus que hay, yo lo relaciono más bien con el naturalismo, que es aquella persona que tiene derechos eh, solo por el simple hecho de nacer Ajá, ujú, y bien, hasta a ver, ujú, sí, cuando ya fallece. ujú. A ver, Jezabel, Buenas tardes. buenas tardes. En el Status Libertatis, ser persona libre, bueno, era sobre todo si eras ciudadano romano y normalmente cuando tenías un estatus privilegiado sobre los otros, ya que al ser esclavo no eras considerado una persona, sino una cosa. Ujú, Y en el estatus familiar, las familias funcionaban más o menos como el Estado. Era una institución con rangos familiares y conforme a lo que estuve leyendo, incluso si alguna familia, no sé, estaba endeudada o algo así, de repente podían vender a alguno de sus integrantes como esclavos. ujú. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué nos dices, Abraham, Jorge Abraham? Sí, mi compañero creo que tocó un punto fundamental en estatus familiar. La jerarquía propia dentro de la institución familiar era lo que legitimaba la figura de, bueno, de esta persona. También esta figura era propietario del patrimonio familiar simplemente por la jerarquía que tenía dentro de la familia. Muy bien, muy bien. Fíjense que cada quien va ahí contribuyendo con su granito de arena y ya realmente se va conformando, ¿verdad? Ampliando la información de cada una de las diapositivas. Muy bien, muy bien. ¿Algo ibas a decir, María del Carmen? ¿Algo más? ¿No? Este, ¿Sí? Adelante, adelante. bueno, del familiar que, por ejemplo, el hombre se hacía independiente hasta cierta edad, era ahora sí que el papá era la persona responsable y cuando él podría ya, había ciertas pruebas y que le hacían, ahorita recordaba que una de ellas era que cuando ya podía levantar la espada arriba de la cabeza por cierto tiempo, podría ya considerarse que ya estaba la famosa mayoría de edad, ¿no? Ujú, Que bueno, aquí en México es a los 18 años, en Roma era como a los 15, 16 y para los pueblos bárbaros o germánicos y era casi hasta los 21 ujú. si no mal Ah, me de equivoco. veras. Inclusive, bueno, yo me acuerdo, en mis tiempos, hace miles de años, yo me acuerdo que decían, por cierto, cuando ibas al cine, decían películas para mayores de 21 años, ¿se acuerdan? Bueno, no, ustedes no se acuerdan, creo que todavía ni siquiera nacían, ¿verdad? Entonces, por eso hasta le da risa a Jorge Abraham, ¿verdad? Como diciendo, no, pues, ¿qué pasó? Todavía no nacía, todavía no estaba proyectado, ¿verdad? Entonces, No, 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 no. así salían en el periódico, salía toda la cartelera de todos imagínate de qué tiempos te estoy hablando, de tiempos ancestrales, ¿verdad? Aparecía la cartelera del cine, decía,
solo adultos, o luego decía para mayores de 18 años o para mayores de 21 años. Y muy cierto lo que acaba de comentar ahorita la compañera María del Carmen. Janet Osorio, te escuchamos. Buenas noches, gracias. Ahí en el estatus familiar también podría comentar que pues las mujeres en esa época ahí en Roma no tenían como que esa misma libertad que los hombres, o sea, incluso las mujeres, o era el padre el quien estaba como en ese como el tomar la decisión o la libertad, y si no, pues las vendían y entonces ya era el marido. Entonces, a comparación de los varones, hijos, que a cierta edad ya ellos consideraban como esa libertad. Muy bien, excelente. Déjenme ver aquí algunos comentarios. Aquí, por ejemplo, o sea, es menester leer María Guadalupe Rodríguez, Estatus Familiae, también reflejaba cómo Roma entendía la autoridad y la organización social. Gracias, Guadalupe. Miguel Ángel Rodríguez, en el Status Civitatis se tenían protecciones o derechos que no tenían los extranjeros, como la posibilidad del ser dueños de tierras o el ocupar cargos públicos. Exactamente, muy bien, muchas gracias por su participación. Continuamos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hay con respecto a la personalidad. La personalidad, a diferencia del derecho actual, no se consideraba como persona todo hombre y en consecuencia sujeto de derecho. Para ser considerado persona se requería el cumplimiento de ciertos requisitos para ser persona física, ¿verdad? Que ya ven que hoy cuando tienes tu patrimonio, ¿verdad? Cuando vas al banquito dicen ahí persona física o persona moral, ¿verdad? Entonces dice, en el derecho romano la personalidad se podía perder en vida por las siguientes razones. Por la reducción de un hombre libre a esclavo o por la disminución de su personalidad debido a cambios de su posición respecto al orden jurídico, capitis de minutio. A ver, a mí me gustaría que se hablara algo sobre el capitis de minutio. A ver, ¿qué podemos decir? A ver, chicos, ¿qué podemos decir? Dice, por la disminución de su personalidad debido a cambios de su posición respecto al orden jurídico, capitis de minutio. ¿Qué podemos decir? A ver, Jesús Rodrigo, te escuchamos. A ver, así como esa mano, quiero más manos, ¿eh? Perdón, con Ah, permiso, me voy a tomar mi exantil, ¿eh? Perdón, con permiso. Los escucho. Un poquito fuerte porque no te escuchamos. ¿Escucha, maestra? Ujú. Pues, el capítulo de Minutio me suena que son los comportamientos, las actitudes que toman los roles de los hombres, bueno, del hombre, la mujer y de los hijos y del gobernante en la antigua Roma, de cómo se Ujú. iban a comportar mediante la sociedad, tanto dentro de la familia y en el exterior, y en la sociedad, y en lo extranjero se podría incluir. Bien, a ver qué nos puedes agregar, Jorge, y después Janet nuevamente. ¿Los bueno, escucho? Bueno, pues su diapositiva es muy clara. Si había diferenciación entre la definición de persona y la primera disminución de capacidad era de un hombre libre perder su libertad. Supongo, no sé, a haber capturado en una guerra, en ser esclavizado en otro lado, eso naturalmente disminuía su capacidad, no su capacidad jurídica, pero sí su rango jerárquico dentro de la sociedad romana y entonces ya no podía obtener los derechos o perdía esos derechos que la personalidad se les dotó. Exactamente, muy bien. Janet, Mari Carmen, Jezabel, perdón, y Leti Cruz. Adelante, en ese orden. Adelante. Por ejemplo, bueno, en una de las unidades nos dejó ver incluso la serie de Roma en HBO, la verdad sí la he estado viendo, y ahorita Ajá. recuerdo mucho que cuando era Julio César en su estatus de general, que era súper poderoso, pues su familia tenían un estatus alto.
Entonces, Ajá. cuando empezó a tener actitudes de rebeldía y que querían, según derrocar a la República, pues justo su familia tenía miedo de perder ese estatus tan alto que tenía porque ya eran familiar de Julio César. Entonces, ahí me remonta mucho a ese tema de Capitis de Minuto. Muy bien. Gracias, Janet. María del Carmen, luego Jezabel y por último Leti Cruz. Adelante. También se podía por la mala administración o porque, por ejemplo, si tuvieras tantos animales y si supongamos que venían bestias salvajes o alguien se te llegaba a mermar, perdías capacidad, lo que ellos llamaban capacidad económica, o si tenías algún accidente físico y perdías ciertas capacidades o se te amputaban, también dejabas de ser una persona para lo que ellos los griegos consideraban. Tenía que ser tu cuerpo completo, lo que para ellos una persona con discapacidad pues ya no era una persona. Entonces era mucho en ese aspecto, ¿no? Ujú. Y, y siempre decía, ¿no? Por ejemplo, alguien que no se podía mover no lo podían considerar. Por eso decían que fuera, por su nombre, para que pudiera ser un individuo, tendría que tener tanto sus capacidades físicas e intelectuales y tenía capacidad para hacer negocios o a través de la guerra, o sea, podían adquirir esas tierras, ¿no? Muy bien, muy bien. Vámonos con Jezabel. Bueno, también para el Capitis de Minutio, la gente perdía capacidad o perdía rangos jerárquicos cuando era sentenciada por por algún delito y que fuese considerado como una forma de restitución también. Se daba pasar de hombre libre a esclavitud y pues obviamente perdías todos los privilegios que tenías al ser parte de una nobleza, por decirlo así, o Ajá. parte de una familia, también se daba dentro de la familia. Había preceptos, por ejemplo, dentro de la religión, que si matabas, no sé, o tratabas mal a un invitado en tu casa, eras deshonra, y si deshonrabas a los dioses, te deshonrabas a ti mismo. Ujú, muy bien, gracias, Quetzabel, muchas gracias. Buena, buena percepción. Leti Cruz, Jesús y Eh, Laurelena. Pues yo tengo que tres formas en que se perdía el captis diminutio, que era la máxima, que era la pérdida de la libertad, la media, que era la pérdida de la ciudadanía, y la mínima, que era la modificación de la situación familiar. Y pues como conclusión queda que pues para el derecho romano, o sea, también se tenían que cumplir con condiciones de libertad, ciudadanía romana y tertio iuris. Ah, muy bien, ¿eh? Tocaste un punto muy, muy importante, que fue lo que vimos en la, en la, espérame tantito, en la anterior. Ay, Dios, iba yo a regresar, pero ya no, ya no se regresó. Espérame tantito, en la, perdón, perdón, espérame tantito. Ajá, aquí teníamos algo que justamente, ¿verdad? En el estatus familiar, ser sui juris, exactamente, muy bien, muy bien. Continuamos, gracias, Leti. Jesús y Laura, y ahora sí, Laura es la última. Adelante. Creo que un punto importante es acerca de que en ese tiempo de la antigua Roma ya se consideraban, bueno, las tres clases sociales, que es la clase media, la clase baja, la clase alta, ya que veían a los campesinos como personas comunes y corrientes y a los que tienen de alto poder servían de una personas importantes dentro del gobierno y por lo tanto ya en ese tiempo ya existían los impuestos. Desconozco, se me fue la palabra de cómo se decía impuestos en Roma, pero ya en ese tiempo sí ya se estaba como cambiando en la sociedad y cómo se presentaba en generaciones, en generaciones. Ajá, Y muy ya, bien. ya es Laurelena, cuanto. gracias, Jesús. Laurelena, Gracias, buenas noches. Bueno, yo no solamente una duda, entiendo, estamos viendo todo lo que es derecho romano y que en este caso
se está viendo la capacidad, la pérdida de la capacidad jurídica. Quiero equipararlo con lo que tenemos actualmente. ¿Sería como algo como pérdida de derechos? Mm, ¿Podríamos equipararlo así? podemos equipararlo así, exactamente, Laura Elena. Ujú, sí, Ok, sí, gracias. sí, para servirte. Bien, continuamos. Vámonos ahora el esclavo y su condición jurídica. Aquí en esta parte, el esclavo, ¿verdad? Nosotros sabemos de antemano que pues era aquella persona, ¿verdad? Que era sometida, ¿verdad? Por otra, ¿verdad? Y como lo dice aquí, era despojado de su personalidad y era considerado como una propiedad. Es más, aquí lo dice como si fuera una bestia de carga. En efecto, así se trataba en aquel entonces. Y de cualquier forma, actualmente todavía lo seguimos viendo, ¿verdad? Porque aún en las empresas, ¿verdad? Vemos situaciones, pues a lo mejor no con esos términos, pero nosotros vemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que se llevan a cabo y que luego dice uno, ay, pues si no soy tu esclavo, ¿verdad? Y en realidad aquí lo dice, un esclavo era considerado una res mancipi. Hace rato hablaron, alguien habló de respecto a esa parte de res mancipi, que era parte del patrimonio de una persona sujeto a su dueño y a efectos religiosos se le conocía naturaleza humana, por lo que gozaba de algunos derechos, el derecho al voto y a las honras funerarias. Fíjense lo que son las cosas, ¿verdad? Cuál era realmente la condición jurídica bajo la cual se regía un esclavo. Y también vemos aquí las causas de extinción. Entre las causas de extinción tenemos la muerte del esclavo por disposición legal, post miliminium y por manumicio, ¿sí? A ver, déjenme ver el comentario de aquí alguien. Aquí nos habla, eh, perdón, Miguel Ángel Rodríguez escribió que en el status civitatis se tenían protecciones o derechos que no tenían los extranjeros, como el de la posibilidad de ser dueños de tierras u ocupar cargos públicos. Y María Guadalupe reflejaba cómo en Roma la vida de una persona podía cambiar totalmente según y de acuerdo a su libertad, su ciudadanía o la posición en la familia. Continuamos, entonces vamos con la siguiente, ¿sí? Personas colectivas. Vamos a ver, entidades jurídicas que persiguen, o sea, personas colectivas son entidades jurídicas que persiguen fines comunes colectivos, a las que el ordenamiento jurídico romano les reconoció personalidad jurídica para ser titulares de derecho y obligaciones. Yo les pregunto aquí en esta parte, actualmente, ¿cuáles podemos considerar como personas colectivas? Pregunto. Inclusive voy a terminar de leer. A ver, Laura Elena, ¿tiene la respuesta? No. Era yo. Déjenme terminar de leer aquí nada más y ahorita le doy la palabra a María del Carmen. La personalidad jurídica se podía otorgar mediante un acto de la autoridad a través de una ley, siempre y cuando se reunieran los requisitos establecidos de las mismas. Y las personas morales podían ser de dos tipos, públicas y privadas, de acuerdo a la finalidad o el objetivo que perseguían. A ver, ahora sí, María del Carmen y Leticia. Las figuras ahorita colectivas que tenemos son los sindicatos, los, las asociaciones sin Civiles. fines de lucro, ajá, y podría ser, bueno, es que ya el mismo nombre lo dice, los colectivos. Por ejemplo, ahorita pensaba en el de el feministas, las madres de los desaparecidos, bueno, los padres de los desaparecidos, o sea, esos serían los grupos colectivos. Bien, gracias María del Carmen. Continuamos con Leti y luego con Jesús. Adelante. Yo considero que son las entidades económicas, como son las personas, todas las que se rigen por las sociedades
Ay, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son las sociedades anónimas de todas las que vienen, Sociedad Anónima de Capital Variable, cooperativas, comandita simple, comandita por acciones, fundaciones, asociaciones civiles, todas estas organizaciones o grupos que se rigen por o que se tiene que hacer enterar ante un notario público. Yo lo entiendo así. Muy bien, Leti, Jesús y luego Jorge Abraham. Bueno, si no mal recuerdo, son instituciones que no dependen del gobierno y que son mayoritariamente autónomas. Por ejemplo, la extinción eh, bueno, a ver, actual, ahorita está el INEGI, los anteriores ya no está el INAI, el CONEVAL, el CNH, que sí, bueno, no tenían una buena relación con el gobierno, y como lo dijo la compañera anteriormente, que fue, que son asociaciones que no buscan un fin lucrativo, si no mal recuerdo, y por ejemplo, puede ser las madres buscadoras, los niños con cáncer que sufren, pues sí, varios problemas con el gobierno de que no los apoyan, que no los ayudan. Y finalmente, tocando un punto importante del Poder Judicial anteriormente, que Sí, no, que no tenían un cierto patrón, que le decían que no, saca este o saca el otro, no, sino de partir justicia y darle a quien le corresponda, ya sea dependiendo del caso que se ajá, presente. muy bien. Yo Y ahora pregunto es ahorita, por ejemplo, ¿el Teletón lo pudiéramos considerar como una persona colectiva? Sí, porque Sí. tiene una figura jurídica ya decretada. Muy bien. Ahora sí, ¿ibas a participar, Jorge Abraham? ¿Te escucho? Sí, yo creo que aquí para poder hacer esta diferenciación, como dicen, ¿no? Back to the basics. Hay derecho privado y derecho público, y ya lo estudiamos aquí. No hay que confundir las instituciones del gobierno con estas personas colectivas. A lo que podemos ver en la diapositiva y lo que hemos estudiado, las personas colectivas son entes ajenos a la estructura del gobierno romano. Es decir, podríamos considerar desde lo más amplio como empresas, organizaciones de la sociedad civil que estén debidamente constituidas. ¿Por qué? Porque aquí en el concepto se hace la característica puntual, el ordenamiento jurídico que le reconoce esa personalidad jurídica. Si hay organizaciones, desconozco, por ejemplo, cómo las madres buscadoras están organizadas colectivamente, institucionalmente, pero si no tienen una personalidad jurídica o un reconocimiento, no podrían ser un equivalente de este ejemplo. Muy bien, Jorge Abraham, muy bien, excelente comentario. Ahora sí que ampliaste la visión de este rubro que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, nos dice Guadalupe que reflejaba cómo en Roma la vida de una persona podía cambiar totalmente según su libertad, ciudadanía o posición en la familia, como lo dije hace un momento, y pueden ser las asociaciones civiles, las fundaciones, como ya se mencionaron. Muy bien, excelentes participaciones de todos. Bien, con eso concluimos nuestra cuarta unidad. Vámonos con la quinta unidad, derecho de familia. ¿Qué entendemos por derecho de familia? Les pregunto. Jorge Abraham. Bueno, viendo que todas nuestras materias están entrelazadas, en algunas otras estamos revisando derecho de la familia o derecho familiar como parte de la rama del derecho civil. Discúlpeme, no he leído esta unidad, pero es lo que se me viene a la cabeza, a ese marco jurídico que regula el funcionamiento, la protección de la institución de la familia. Bien, vamos a ver acá, la familia romana, aquí ya hablando ahora sí que en este rubro, la familia romana domus era patriarcal. Esto es, reposaba por completo en la autoridad del jefe o padre, o sea, el pater familias, quien ejercía sobre sus miembros diferentes potestades. Adquiría la posición de paterfamilias aquel que no tenía un ascendiente varón con potestades sobre él o mediante la emancipación, es decir, cuando el paterfamilias decidía liberar la patria potestad al filius familia. ¿A qué se refiere específicamente esta diapositiva?
A ver, por aquí tenemos la respuesta. El derecho familiar se encarga de regular las relaciones entre los miembros de una familia, así como, muy bien, así como la protección de sus derechos. Muy bien, a ver, vemos lo que nos comenta Jesús y luego Montserrat. Bueno, son aquellas normas que rige un cierto número de personas dentro de la vivienda y qué es lo que le corresponde, bueno, qué es lo que le toca hacer, lo que es del padre, de la madre y de los hijos. Y se podría también agregar la de familia y nuestra familia, y de acuerdo con lo que le corresponde a cada uno de los miembros de la familia. Ok, a ver, vemos Montserrat. Buenas noches. Buenas Pues noches. era una microforma de organización interna en las familias, donde el pater familias era el jefe absoluto y tenía el poder jurídico sobre todos sus miembros y bienes, ¿no? Sobre los hijos, los descendientes, sobre su esposa, sobre los esclavos, sobre los bienes de esta familia. Entonces, tenían el poder absoluto. Tenía además era como el representante de todos ellos ante, pues, hacia una jerarquía más arriba, ¿no? Hacia quienes estaban arriba de ellos. Muy bien, muchas gracias. Karen, ¿te escucho? Karen, Hola, maestra, buenas hola. noches. La familia o en el derecho familiar en sí se consideraba el núcleo de la sociedad, ya que ésta formaba al individuo debido a sus comportamientos, valores y obligaciones para así formar la identidad social y así ser aplicada después y aportar algo en la sociedad. Muy bien, Laurelena. Sí, bueno, en relación a la familia, pues es este grupo de personas que están bajo la autoridad de otra, que en este caso es el padre, porque tienen un sistema patriarcal. Y esta familia es la unidad básica de la sociedad. Entonces, el derecho familiar son todas las normas que regulan esta relación entre personas y que tienen que ver con la familia. Se dice que es de interés social y que bueno, es la base de la familia es la base de la sociedad. Jezabel. ¿Te escucho, Jezabel? Bueno, yo ahorita, a lo mejor es una duda, y ahorita leyendo que adquiría la posición de pater familias, aquel que no tenía un ascendiente varón. Eh, Quiero entender que a lo mejor si no había una persona de línea directa al suegro, por ejemplo, el yerno tomaba esa posición por estar casado con la hija. Ajá. Ujú. ¿Eso es correcto? Sí, Ok. sí. Ok, bien. Profesora, y en Dime. el supuesto caso de que su descendencia femenina no estuviera casada, ahí como, ¿quién sería el pater familia? Bueno, ¿quién? A ver, ahí en esa parte, a ver, vamos a suponer aquí, muy buena pregunta, ¿eh? Vamos a suponer que la persona, la mujer, no está casada. O sea, nada más está, ¿te refieres a que nada más viene siendo concubina? ¿A eso te refieres? No, o sea, ¿Y por no tiene ejemplo, descendencia o cómo? no, que la mujer, o sea, como tal, no estuviera casada, o sea, sin nada. ¿Que quedara soltera? Ajá. No, pues ahí, ahí en esa cuestión, quien tomaría el pater familias, pues vendría siendo el padre, porque no, o sea, no hay otra figura como tal. ¿Y si este fallece? Ah, pues en este caso, en el caso de que falleciera, pues ahí propiamente ya se libera la patria potestad al filio y su familia. ¿Sí? Como lo que sucede, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer, aquí hay una familia. El pater familias, el padre de familia, ¿verdad? Muere, fallece.
a quién pasa? O sea, debe de pasar, ¿verdad? ¿Quién va a tomar la rienda de la familia? ¿Quién sería? Yo les pregunto. Se tomaba al varón más cercano. Podría Eh, ser un hermano, un sobrino, un pariente cercano. Se le daba exactamente. así, bueno, es lo que yo alcancé a ver. Hoy en la mañana que estaba haciendo, no me acuerdo otra de qué materia, una tarea, había un filósofo que decía que se consideraba al padre por pater familia como el origen de la sociedad, porque la unidad de dos familias empezaba a formar una aldea y la aldea así a una ciudad. Entonces, por eso era tan considerado eso, y el matrimonio se le consideraba como ese negocio que se hacía para que tanto la hija hiciera se hacía un buen matrimonio, un buen negocio de lo que iban a formar las familias. Por eso los padres lo arreglaban el matrimonio de Exactamente, esa sí, época. exactamente, muy bien. ¿Alguien más? Leti Cruz. Yo encontré que existen parentescos agnático, que es parentesco civil fundado en la potestad paternal, el cognaticio o cognatio, Ajá. parentesco natural fundado en los vínculos de sangre sin distinción de sexo. Era el resultado de la misma, de la naturaleza de la familia y por afinidad, que este sería como en el caso de los yernos o algo así, por afinidad, es la relación que se creaba entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge. Ujú, ujú, Queda, yo creo que en el caso de que fuesen mujeres como cognatio, que sería los vínculos de sangre sin distinción de sexos. ujú. Bien, bien. Bien, vamos a ver lo siguiente, ahorita hablando justamente ahorita lo que acabas de hablar del parentesco, ¿sí? El vínculo que se establece, aquí ustedes ahorita se adelantaron a esta diapositiva, entre dos o más personas basado en su origen, ¿verdad? Y que el parentesco podía ser justamente lo que tú acabas de decir, Leti, podía ser de carácter natural o civil, como vemos aquí el agnaticio, vínculo jurídico que surge entre el pater familias y aquellos miembros que estaban sujetos a la patria potestad. La afinidad, la relación que se establece después del matrimonio entre cada uno de los cónyuges, lo que acaban ustedes referir, y los cognati del otro. Y el cognaticio, parentesco fundado en los lazos de sangre que unía a todas las personas que compartían un progenitor común tanto en línea paterna como en línea materna. Por aquí hay un comentario, déjenme ver. Aquí habla Carelli, entendí en algunas lecturas que el Estado también podría tomar la patria potestad. A ver, ¿qué piensan ustedes de eso que acaba de decir Leti Álvarez, Carelli Álvarez? El Estado también puede tomar la patria potestad. A ver, ¿qué opinan al respecto de eso? Jesús. Jesús y luego Jorge Abraham. Bueno, yo comento que sería, bueno, ahí entraría el tema del derecho público, que sería depende de la persona que si está ligada con el gobierno, que si el Estado le podría interesar de que quién se le va a quedar al parentesco por parte del papá o parte de la mamá, o quién va a tomar el rublo del sui juris, bueno, del pater familia. Ujú, Y el otro sería, si es de manera privada, que no se dé a conocer, ya sea de manera nacional o internacional, pues sería el derecho privado, que nada más que sean mediante el juez, el abogado y la familia, que nada más se enteren del dicho caso que se presente. bien, a ver, qué nos podrías agregar, Jorge Abraham? Bueno, aquí probablemente hasta me da una duda, ¿no? Porque ahorita que estábamos viendo Status Libertatis y vemos Status Familiae, donde el jefe de familia es la máxima autoridad jerárquica dentro de la institución de la familia, sería contrario entonces que el Estado tomara la patria potestad, cuando el Status Familiae se refiere a que no está subordinado a ninguna figura. Exactamente, sí.
A mí me hizo ruido esa parte y sí me gustaría que someterla, o sea, a investigación, ¿verdad? Esa parte en donde dice que el Estado también podría tomar la patria potestad. Entonces ahí sí me llama un poquito me hace ruido esa parte. A ver, Leti Cruz. Yo creo que el Estado romano no podría tomar directamente la patria potestad en su papel de sol, porque él establece un papel aparte de reconocer, regular y limitar el derecho, la familia, ¿no? Y que era considerando fundamentalmente como derecho privado y doméstico, todo el derecho familiar. Así lo entiendo. Exactamente, y nada que ver con eso, ¿sí? Creo que ahí hubo un poco de confusión. A ver, Jezabel, Jezabel, ¿no? Bueno, Sí, ¿ah, ya. sí? Sí, ¿me escucha? Ya. Sí, adelante, Bueno, me puse a investigar un poquito sobre eso porque sí me dio duda cuando leí el ¿verdad? mensaje Lo del y en Estado. realidad el Estado romano no tomaba patria potestad sobre la gente que quedaba. Y imagino que al igual que hoy en día había situaciones de alguna mamá soltera y demás, porque no había algún hombre que representara a la familia, pero en realidad el Estado no tomaba acción ni patria potestad sobre los descendientes. Y Ujú. un poco lo que pasaba era lo que también llegamos a ver a lo mejor en la Biblia, que si, por ejemplo, no sé, estaban madre y nuera al cuidado de un hombre y este muere en la guerra, por ejemplo, y ellas quedaban solas, si no había un pariente directo, tenían que buscar a un pariente consanguíneo del fallecido, y ya fue a, no sé, un primo lejano de él o alguien así, que tomara patria potestad sobre ellas y los hijos. Ujú, muy bien, muy bien. Creo que ahora sí ya se aclaró esa parte que teníamos, ¿verdad? De Carelli. Muy bien. Vámonos, las potestas del pater familia. Es el poder que el pater familias ejercía sobre sus hijos y descendientes, ¿verdad? Que normalmente era el ascendiente varón mayor de edad. La patria potestad fue creada para qué? Para proteger, y hasta la fecha, ¿verdad? Para proteger los intereses familiares en todo sentido, ¿verdad? A través de un jefe con plenos poderes para salvaguardar los intereses del grupo, lo que viene existiendo hasta la fecha, ¿verdad? Y los poderes que el pater familias ejercía sobre los bienes de los filios, o sea, de los hijos, evolucionaron a favor de estos últimos. ¿Ok? Vámonos en fuentes de la patria potestad y causas de extinción. La patria potestad emanaba de las siguientes fuentes: del nacimiento. Vayan pensando en un ejemplo: de la legitimación, de la adopción, de la drogación y del matrimonio. ¿Qué podemos decir de cada uno de esos rubros? Considerando las causas de extinción, ¿verdad? Muerte del pater familias, capiti de minutio, que ya se habló hace un momento, la muerte y capitis de minutio, matrimonio cum manu, emancipación, adopción plena y adrogación y derecho justiniano. Todos estos términos son motivo de examen, ¿sí? A ver, ¿qué podemos decir, chicos? A ver, El del Jorge. nacimiento es como el derecho natural, ¿no? O sea, Ajá, que nace una familia es el de nacimiento. El ajá, legitimación es el que el padre, el patriarca, te reconocía que eras parte de ahí. Adopción podría ser como cuando perdías a tu papá y te adoptaba el tío y te hacía parte de su familia. Ya eras parte de ellos. El ajá, matrimonio es el que se daba entre los padres, se hacía acuerdos para hacer una unidad o que, por ejemplo, había ya hombres grandes que ya tenían un patrimonio y se casaban con mujeres pues jóvenes que iban y le decían al papá, me gusta tu hija y a cambio y se hacían esos arreglos matrimoniales. De los otros de abajo, todavía no los manejo muy bien, maestra.
Ok, ok. ¿Algún otro comentario? De hecho, voy a poner para foro de discusión las causas de extinción. Jezabel, voy a poner como causas de extinción para propiciar la pregunta detonante dentro del foro de discusión. A ver, Jezabel. Bueno, estaba viendo que entre la drogación se daba un poco también el dar a un descendiente a alguien que no lo tuviera. Ajá, Es decir, lo que se llega a hacer mal en los pueblos, que dejas a tus hijos a cargo de un pariente que no tenía hijos para que él los criara y tuviera de alguna manera descendencia. muy bien, muy bien, muy bien. Repito nuevamente, las causas de extinción las vamos a poner para que se discutan causas de extinción más frecuentes de la patria potestas, que entremos en discusión y podamos hacer algunas referencias. Jesús Rodrigo, te escucho. Bueno, por lo que estoy leyendo, eh, noto algo importante, bueno, eso que habla sobre el origen de las personas que nacen dentro de Roma y de cómo se clasifican las familias, si se muere el paterfamilias, si no puede tener hijos, puede adoptar a un hijo o una hija, si se puede casar, se forma el matrimonio, o sea, son diferentes, digamos, maneras de vivir, ya sea el paterfamilias que sea antes de que se llame así, personas normales, comunes y corrientes, o al menos de que termine su ciclo de vida dentro de Roma. Ujú, muy bien. Jorge Abraham. Bueno, todas las cosas de extinción creo que ya las hemos visto. La muerte del padre de familias cuando muere, pues nada más, la cabeza de la familia, por así decirlo. Capitis de minutio, cuando el pater familias cae esclavo y pierde su personalidad. Muerte y capitis de mutuo, pero es muy similar al anterior. El matrimonio cum manu, supongo, infiero que dentro de la familia, cuando hay hijas y éstas se casan, pues ya la patria potestad no es del padre, sino del esposo, y forman otra familia. De la emancipación, y bajo el mismo supuesto, hablamos de este, pues de la capacidad jurídica que adquiere o adquirió un varón de una familia romana por previa autorización del pater familia. La adopción plena y drogación, bueno, la adopción es muy clara, ¿no? El ejemplo, un pater familia une a su familia a otra persona, otra persona ajena a su familia lo acerca a su persona. La drogación es un principio muy similar, pero bueno, los materiales que tenemos en la plataforma lo mencionaban como existen dos familias, pero uno de esos pater familia va a ceder su derecho para que el pater familia que se queda con todos los bienes de la familia pues adquiera todos esos derechos y la descendencia se pierde. Y el derecho justiniano, no tengo ni idea. Disculpe. Ah, Muchas ok, no gracias. te preocupes. Ay, qué bueno que dijiste del derecho justiniano, porque esa va a ser también parte del foro, ¿verdad? Si hay algún AFI, pues por ahí lo vamos a poner. Muy bien. Mm. Aquí, ahorita qué bueno que dijiste del derecho justiniano, ¿te acuerdas que vimos algo de Justiniano? A ver, Laura, Elena, lo vimos ya en unidades anteriores, en la unidad 2. A ver, Laura, Elena, Sí, están en las diapositivas de la unidad 2. A ver, a dime. ver, ajá. Bueno, y yo buscando encontré un ejemplo que dice que en el caso del de derecho justiniano es cuando el hijo varón ascendía a cargos importantes públicos, como ser cónsul o miembro del Consejo Imperial. Ajá, muy bien. En ese caso, y el otro que quería comentar es el de la pérdida de ciudadanía. En este caso, si el pater familis era capturado y
perdía la ciudadanía como romano, entonces también se extinguía la patria potestad que éste ejercía. Muy bien, muy bien. Ok, continuamos, ya vamos por menos, ya miren, nos falta una una nada más, una. El matrimonio, ¿verdad? De acuerdo con el derecho clásico, el matrimonio legítimo, ius nuptia, existía cuando un hombre y una mujer que habiendo alcanzado la pubertad reunido las demás condiciones legales establecían una relación conyugal con la voluntad efectiva y continua de estar unidos en forma estable en matrimonio, affectio maritalis. Aquí algo bien importante respecto, se me fue ahorita porque lo que iba a comentar con respecto al matrimonio. ¿Ustedes creen que el matrimonio se sigue llevando de acuerdo al derecho romano al que actualmente, ya me acordé, respecto aquí que dice, habiendo alcanzado la pubertad? Recuerdo que en algunos comentarios de algunos alumnos en cursos pasados decían que, por ejemplo, en África, ¿verdad? Todavía ni siquiera llegaban a la pubertad, no llegaban y ya los estaban casando, ¿verdad? A ver, Laurelena y Carla Montserrat, adelante. Los escucho y Janet Osorio. Nada más van a ser las únicas 3 que van a participar. ¿Los escucho? Perdón. Sí, en este caso del matrimonio, pues queda como que muy abierta la cuestión de la pubertad, ¿no? ¿Hasta qué edad es la pubertad? Y como bien lo dice, hay lugares que por usos y costumbres, pues comprometen desde que nacen los niños, ¿no? La O verdad sí es prácticamente cierto. Es esa muy cierto. relación marital. Entonces, Exacto. depende mucho de las culturas también. Exactamente. Muy bien, Carla Montserrat. Bueno, como lo decía la compañera, todavía hay lugares en donde se suele acostumbrar comprometer a los hijos sin que ellos incluso se conozcan o simplemente haya sido pues sí, o sea, que te conozcas nada más, te presenten, vaya. Aquí en México tengo entendido que algunos pueblos, a pesar de que existe esta ley que no te puedes casar si no tienes 18 años, tengo entendido que en algunos pueblos aún así, pues siguen casando a los menores entre ellos. Exactamente, tienen 12 años y queda con una persona como de 40, ¿verdad? Imagínense, no, hombre, ya es un crimen, ¿no? Definitivamente, pero así lo hacen, así son los acuerdos, ¿verdad? A los que llegan. Janet Osorio. Sí, era para aumentar el comentario que no solo en África, o sea, aquí justo en los pueblos de Oaxaca, Chiapas, pasa eso, las familias, los padres venden a las niñas, o sea, desde 12, 10 años, por animales, o sea, no tanto por dinero. Entonces no es como que irnos hasta otro continente para saber que aquí en México también pasa eso. Pero yo tenía una Exactamente. duda, maestra, Dime. porque se supone, bueno, así por lo que estoy entendiendo, si ya la familia, o sea, la hija se casa con otra, o ya con otra persona, con el nuevo esposo ya tiene como que ese nuevo patria potestad, ¿no? Ahí Exacto, en esa exacto. familia nueva. Sí. Pero ya de ahí de plano la familia, los padres ya no influyen en esa relación, o sea, para nada, No, como que obliguen no, a la mujer en no, a divorciarse ni a nada. no, no, ya no. Definitivamente ya no. A ver, aquí nos comenta algo, Jezabel. La pubertad y la adolescencia como etapas del desarrollo cognitivo tienen realmente poco tiempo de ser estudiados, exacto, y en lugares remotos aún se cree que, por ejemplo, el menstruar una niña ya es una mujer, exactamente. Todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía hay ciertos mitos, ciertos tabús, ciertas cosas que todavía sí se reservan. Definitivamente, sí, que habría que verlo más, ahondar más sobre esa situación, ¿sí?
Por último, vemos los requisitos para contraer nupcias, ¿verdad? Tenemos la capacidad natural, o sea, tener la edad suficiente, la capacidad legal, contar con el derecho de contraer matrimonio, el jus connubii y el consentimiento de ambos contrayentes. Ambas partes debían externar su voluntad propia, ¿verdad?, de poder contraer nupcias, así como el consentimiento del pater familias. Si los contrayentes fueran alieni juris, requerían que el pater familias estuviera de acuerdo. Pero a final de cuentas, nosotros sabemos que estén de acuerdo los padres o no estén, de todos modos, si tú dices yo me caso, no importa lo demás, ¿están de acuerdo? ¿Sí? María del Carmen. Maestra, yo ahorita no me acuerdo exactamente dónde lo leí, pero también tenían el divorcio y era la única parte donde a la mujer le daban una compensación, porque como quedaba, ya no pertenecía ni al esposo ni al padre, tenía una pequeña compensación que le ayudaba a vivir cierto tiempo ahí en Roma. Ajá. Perdón, chicos, estoy viendo que nos pasamos ya a la sexta unidad, fíjense, y nadie me dice nada, ¿verdad? Oiga, estamos ya en la sexta unidad. No, con razón, yo dije, nada más nos falta una diapositiva. Y ahorita que empecé a ver que seguía, dije, no, ¿qué nos pasa? Y ustedes bien entrados, ¿verdad? En esto, les agradezco en verdad mucho que estén ahondando y que ni siquiera me hayan puesto un stop, ¿eh? De verdad, les digo algo, aprecio y valoro enormemente, de verdad, que traen la camiseta universitaria de nuestros Pumas, ¿verdad? La camiseta de todo un universitario que en verdad se fleta, ¿verdad? Como los grandes a estar aquí en sábado, ya siendo 20 para las 9. En verdad yo les agradezco muchísimo, es un grupo y refrendo mi palabra que todos los que han estado aquí van a acreditar la materia. ¿Mm? Esa es una promesa y viene, de verdad. Todos van a acreditar bien la materia, porque realmente ha sido un grupo, aun cuando son tres grupos, pero son 30 o 36, son propiamente 90 alumnos de tres grupos, y pues generalmente van entrando 20, 26, 27, pero van a ver que esos 20, 26, 27, cuando menos vean su diezote y los demás van a andar por acá, pues ya va a ser demasiado tarde. ¿Sí, chicos? Pues en este contexto les comento, voy en plataforma, no les digo que hoy, el día de mañana, aun cuando es domingo, voy a activar dos temas por ahí que vimos el día de ahora en cuarta y quinta unidad. Por otra parte, los invito, aparte de dar el grito, los invito a que si tienen por ahí alguna actividad atrasada, las vayan realizando para que a la mera hora, cuando llegue ya el mes de noviembre, no vayamos a estar apenas en la unidad 1, sino que ya vayamos avanzando. Entonces eso me va a dar mucho gusto. Isabel dice, no nos dimos cuenta porque es una clase muy interesante, la retroalimentación es maravillosa. Ay, chicos, de verdad. Sí, pues ya no estábamos entrando a la unidad 6. Con razón yo dije, ya ven que les dije, ay, chicos, ya nos falta una diapositiva, ya de repente nos seguimos con el matrimonio y pues nos seguimos, y ya cuando vi que otra y otra y otra, no, pues ya, en verdad, discúlpenme, chicos, pues en verdad fue un verdadero placer estar aquí con ustedes este tiempo. Gracias, gracias, gracias. Les deseo, gracias, María Guadalupe. Les deseo que pasen este 15 de septiembre de la mejor manera, a como ustedes ya tengan planeado. Creo que lo más importante es estar con su familia. No importa la situación en la que estén, pero que estén unidos. A lo mejor algunos van a poder hacer pues algo, o sea, no sé, con bombo y platillos y todo, pero yo creo que a final de cuentas lo importante es la unión.
¿sí? Y yo los veo primeramente Dios la próxima semana con el mismo gusto. Les agradezco mucho su comprensión, mucho, 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 el tolerarme de aquí hasta el final. Entonces eso yo se los agradezco. Pues chicos, no, al contrario, no tienen nada que agradecer, al contrario, todos. Como dice Gema, que viva México, ¿verdad? Viva México, chamacos universitarios, ¿eh? Cuídense mucho. Un abrazo bien fuerte. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Y ahí luego. seguimos Gracias, trabajando maestra. las Hasta Buenas luego. actividades, noches. ¿sí? Hasta luego. Gracias. Bye. Bye bye. Bye, bye. Ay, hasta la otra semana. Bye, sí, claro que sí, nos vemos el sábado. Dios mediante.